Estoy con Sergio Vela, quien es el CTO de la empresa healthcare.com, una empresa valorada en $1,000 millones. ¿De dónde viene Sergio? Pues desde hace mucho tiempo. Yo tengo ya casi 20 años de estar en la industria de tecnología aquí en Guate. Empecé hace 20 años no había mucho. No había mucho. De hecho, la única compañía, digamos, en internet que yo conocía en ese momento, que tuve la suerte realmente de estar ahí, primero fue Terra, que la desaparecida Terra, que fue muy famosa. Fue muy famosa en el medio, y tuve realmente la oportunidad de empezar a conocer todo el tema de internet y negocios digitales con ellos. Pero siempre estuve con muy curiosidad de empezar a hacer más, ¿verdad? Que ellos eran una empresa muy grande. Y ahí me expuse mucho a la área de tecnología, y digamos todo el tema digital, marketing, que ellos hacían mucho. Y eventualmente conocí a ciertas personas en el medio que estaban también muy metidos en el tema de la digital, sobre todo publicidad, marketing digital. Estoy hablando, eso fue 2003, por ahí más o menos, 2002, 2003. Y desde entonces son las personas con las que hoy día seguimos construyendo negocios, ¿verdad? Juntos, comúnmente hemos hecho muchos bootstraps de empresas desde aquí de Guatemala para primero mercado latinoamericano y eventualmente pues mercado norteamericano, ¿verdad? ¿A qué edad usaste por primera vez una computadora? Tal vez como a los 12, 13 años, y siempre fue casi siempre, esto es cliché, ¿verdad? Siempre comienza videojuegos, y empezás que videojuegos, sí, y qué bonito, pero empezás a ver que puedes hacer más con esto, ¿verdad? Entonces, el aprender a desarrollar páginas web, de hecho, cuando empecé en Terra y en ese interim, me salí de Terra un tiempo. Puse mi pequeña agencia de desarrollo de páginas web, 3, 6 meses, no sabía qué quería hacer, me quería ir a estudiar afuera, me quería quedar. Y ahí es donde te digo, en ese interim fue donde conocí a estas personas que hoy en día pues, son amigos muy cercanos, socios y todo, donde hemos construido pues diferentes compañías, vamos. ¿Fue para vos fácil el involucrarte en este mundo? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo se fue dando el convertirte en lo que hoy sos? Fíjate que sí, yo te diría que en el área siempre me llamó la atención, desde muy patojo estar viendo, primero muy temas circuitos, ¿no? Estar desarmando cosas, y mis papás me regañaban mucho por eso, estar desarmando, armando las computadoras. Estudié en la Universidad Francisco Marroquín, una ingeniería en sistemas, me gradué como en el 2001, 2002, por ahí también, me gradué patojo como 21, 22 años. Y de ahí vino realmente todo el tema de aprender, y es un aprendizaje bien acelerado, ¿verdad? O sea, sí tuve la oportunidad de casi que estas compañías, de estarlas construyendo, se volvió como cada uno una tesis y un doctorado, cada una la oportunidad de ir aprendiendo y construyendo, ¿verdad? Healthcare fue para vos uno de los pilares que te han formado, o tuviste otras formaciones antes? Fíjate que yo te diría, una de mis características es que siempre estoy aprendiendo, siempre estoy, o sea, en ese sentido trato siempre de rodearme de gente que primero sabe mucho más que yo, y que son mucho más inteligentes que yo para resolver estos problemas, y me ayuda a ir creciendo siempre, ¿verdad? Yo te diría que ahorita Healthcare me está llevando a un punto de inflexión en el que me está exponiendo a un problema mucho más grande, mucho más complejo de cualquier otro tipo de problema que he enfrentado antes, en el que hay que aplicar tecnología y ciertas metodologías para poder básicamente atacar estos problemas, ¿verdad? ¿Desde cuándo estás en Healthcare? 2014, estoy ahí desde arrancó. Sí, desde el día 1, o sea, desde el día 1, todavía me acuerdo, de hecho yo andaba backpacking por Asia, andaba viajando, me tomé un como sabático ahí entre 3 y 6 meses, de la última compañía que acabamos de vender. Me llamaron, mira, tenemos este proyecto otra vez ongoing, conocer a los nuevos founders, nítido, me encantó, problema complejo, aplicar tecnología, démosle desde el día 1, ¿verdad? Entonces, sí, ¿y cuál es tu mentalidad a la hora de entrar a una empresa como esta? Me imagino que el viajar, el estar en empresas de tecnología te cambió la mentalidad, pero ¿con qué mentalidad entras? ¿Con una mentalidad, bueno, voy a hacer empleo aquí, o voy a estar aquí un tiempo, o voy a hacer carrera aquí? ¿Qué viste cuando entraste a Healthcare? Siempre comúnmente yo soy muy par con el equipo, ¿verdad? O sea, es arremangarme las mangas, y a mí el día 1 me encontrás armando escritorios, limpiando el piso, poniendo las cosas, poniendo las computadoras, sí, y empezando de armas tomadas. Sí, es mucho de hacer bootstrapping, esa parte inicial de construir, ver el problema y ver a dónde querés llegar,
y empezarlo a atacar de forma iterativa, ¿verdad? El ir aprendiendo con tanto vos como con el equipo, ¿verdad? O sea, siempre es esa mi mentalidad, ¿verdad? Y al momento de yo parar de crecer o aprender, es cuando te digo, bueno, yo ya llegué a un punto en que ya no, y me ha pasado en el pasado, ¿verdad? Cuando llegas a un punto en el que ya topas, entonces, bueno, ya no estoy aprendiendo, ya no estoy aportando el valor que quiero aportar, ¿verdad? ¿Y en qué momento encontraron tracción? ¿En qué momento se dieron cuenta que ya habían encontrado esa tracción para crecer de forma exponencial? Fíjate que primero al inicio mucho el modelo de negocio que estábamos aplicando es un modelo que ya conocíamos, digamos, en el mercado norteamericano, es muy B2B, digamos, es un modelo marketplace y lo empezamos a iterar bastante rápido, pero ese tipo de modelos pues obviamente tienen un cap, tienen una duración, tiene cierto nivel de escala. Fuimos iterando hacia ya movernos hacia el lado del consumidor y yo te diría que tal vez finales del 2019, casualmente antes de la pandemia, empezamos a descubrir, entender, ok, cómo vamos directo al consumidor en Estados Unidos, ¿no? Que es un mercado muy, muy grande, cómo atacamos ese segmento y cómo le aportamos valor. En ese momento, te diría, fue cuando dijimos, bueno, si logramos esta integración vertical de todos los servicios que tenemos, esto va a escalar. Y es lo que hemos visto, ¿verdad? Sobre todo en el último año, o sea, en cómo ir directamente al consumidor. Entonces ya no estamos solo parados en el B2B, digamos, sino mucho en B2B hacia B2C. El equipo tenía la visión de que se convertirían un día en el primer unicornio que nació en Guatemala. Yo te diría que en algún punto siempre ha sido algo de las metas y es más, mira, es un logro que uno lo mira como de cierta forma, bueno, es alcanzable, es inalcanzable, lo puedo lograr y te diría que es trabajo después de estos 20 años, ¿no? O sea, el seguir iterando y el irte rodeando al final de cuentas de la gente adecuada para llegar a este paso que estamos tomando, ¿verdad? ¿Dónde tiene oficinas Helker ahora? Aquí en Guatemala, que digamos que es la oficina más grande, que hay alrededor de 100 personas, obviamente todos remotos por la situación también, y de ahí pues tenemos, yo te diría a nivel regional, global, principalmente Estados Unidos, tenemos oficinas en Tailandia, tenemos gente en Europa, gente en Latinoamérica en general. En total, ¿cuántos empleados? Ahorita, hoy mismo 350 y contando. Me imagino que este crecimiento, solo el hecho de llegar a tener la valoración de $1,000 millones y convertirse en unicornio, esto también les abre un montón de retos más, y el crecimiento se viene y hay oportunidades para poder aprovechar. ¿Cómo qué cosas crees que en este momento pueden estar pasando en cuanto a oportunidades para otras personas? Sí, no, definitivamente, ponerle mucho del llegar a este nivel, digamos, de valoración o el haber levantado capital nos pone, tenías un problema de este tamaño, ahora tenemos un problemón, ¿verdad? Es un problema muy grande. ¿Y por qué? Porque cuando ves al mercado norteamericano es un mercado nuevamente grande y puedes ir a llegar a atacar diferentes problemas, pero al enfocarte en el consumidor estás tratando de resolver básicamente un punto donde ellos tienen mucha complejidad, que en Estados Unidos, por todo el tema de salud es bien complejo. Solo comprar seguro es el primer, diría, paso para alguien en Estados Unidos. Y si nosotros nos podemos volver algo que horizontalmente abarque todas las líneas en las que un consumidor está básicamente utilizando su salud al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, ese es el siguiente paso, ¿verdad? El empezar a diferentes verticales en la compañía para atender diferentes necesidades del consumidor y ser básicamente el hub donde todos los consumidores de Estados Unidos que básicamente van a nuestras soluciones puedan tener acceso a diferentes herramientas, ¿verdad? Precisamente era mi siguiente pregunta. ¿Qué hace Helker? ¿Cómo lo hace? ¿Qué problema resuelve? Primer paso, como te digo, Estados Unidos es bien regulado en función de que tenés que tener seguro, ¿verdad? Entonces ahí hay un tema de seguro privado, seguro público o apoyado por, digamos, del gobierno. Entonces el primer problema es entender y comprar un seguro. Y preguntarle a cualquier persona qué es un deducible, cuál es mi máximo vitalicio, que aquí te lo venden en Guatemala así, allá se llama Max Out of Pocket, una cosa así. Solo entender eso es complicado, es un producto financiero muy complejo. El hacer eso simple, para que alguien tenga la confianza de comprar en línea sin tener que hablar con un agente, por ejemplo, y poderlo comprar sin tanta fricción, ese es el primer paso. Una vez tenés eso, alrededor de eso puedes tener muchos servicios. Farmacéutica, por ejemplo, todo el tema de medicamentos, clínicas y todo, pensarlo, usarlo con tecnología, ¿verdad? Y más ahora con el tema de COVID que aceleró muchísimo esta adopción, ¿verdad? Como CTO de Helker, ¿cuáles son tus funciones? ¿Qué haces en el día a día y hoy qué nuevas responsabilidades tenés al
lograr levantar capital y convertirse en una de estas empresas de más rápido crecimiento de la región, porque unicornios hay 30 en Latinoamérica, y en Guatemala probablemente el primero que tiene base aquí, el segundo si contamos a Luis Fonan de Duolingo, ¿verdad? Pero contanos un poco de tu rol. Mira, mi día a día es mucho tema de establecer estrategia, ¿verdad? O sea, el facilitar, siempre la tecnología es algo que te facilita al final de cuentas un fin, ¿sí? A qué quieres llegar, ¿sí? La tecnología nos permite en la compañía precisamente dónde aplicamos tecnología para eficientizar y reducir la carga en el consumidor para la toma de decisiones, utilizando información, utilizando algoritmos de inteligencia artificial, cómo facilitas eso. Entonces, mucho mi rol es básicamente derivar de la estrategia de tecnología que la compañía debe de seguir en función de cómo llegar a resolver esos problemas para el consumidor. Y básicamente en el día a día más táctico es mucho, mi equipo es el equipo ejecutivo, ¿verdad? Al final de cuentas, el CEO, el CFO, el CEO, el estar todos en sintonía, el alinearnos en tomar la dirección estratégica de la compañía, o sea, la tenemos que llevar para alcanzar el mayor valor básicamente para nuestros empleados, consumidores y eventualmente pues obviamente nuestros shareholders, ¿verdad? Sergio, ¿cómo ves Guatemala en temas de tecnología, de startups, desarrollando tecnologías? ¿Cómo lo ves hacia el futuro? ¿Qué ves que va a pasar y va a empezar a suceder en el país y también un poco en la región, ¿verdad? Sí, mira, interesante pregunta y mucho hacia mis 20 años de experiencia en la industria, ¿vamos? Y yo creo que te lo comentaba, alguien se lo decía mucho. Yo hace 20 años leía mucho el tema de India, por ejemplo, que es gigantesco el país, tiene mucha gente, pero su principal producto de exportación es la tecnología. Y así ves países como Israel o países de Europa del Este, y mi cuestionamiento era, ¿por qué no Guate? ¿Va? ¿Por qué no Guate? ¿Y cómo ayudo a que ese ecosistema se desarrolle? Y en estos 20 años he visto en los últimos tal vez 5 años una aceleración exponencial, primero de talento, de gente, segundo, de startups de tecnología, o sea, que están empezando a ver a Guatemala como un laboratorio para probar, para luego tratar de salir al mercado global, que es exactamente como comúnmente yo aconsejo aquí en Guatemala, ¿verdad? Es probar la idea, esto es pequeño, puedes hacerlo rápido y luego andate global. Entonces, ¿cómo miro a Guatemala? ¿Cómo me gustaría verlo? Realmente es como un país principalmente exportador de tecnología, pudiendo invertir en nuestras bases, ¿verdad? La educación en este aspecto es bien importante, invitar a más gente a meterse en estas áreas de tecnología, que no hay mucha gente, y de hecho cuando miras, yo miro toda la gente que conozco y ya conozco a todos, o sea, la mayoría, entonces siempre que sale alguien nuevo digo qué bueno, o sea, y es invitar a la gente al círculo de tecnología, pero hay mucha intención, o sea, siento que hay muchas personas queriéndolo hacer, hay una generación nueva que probablemente entiende mejor. Precisamente di un curso en una universidad recientemente y todas las preguntas eran, sí, yo quiero poner una empresa de tecnología, pero ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? O sea, sí hay como una oportunidad ahí de talento, pero ¿cómo se aprovecha esto? ¿Cómo lo ves que podríamos estimular más? Yo te diría con gente como vos, como yo, que hemos estado en esto con más tiempo, vos, el poder ayudar, el poder orientar, a mí me encanta ponerle el ver a alguien que está tratando de emprender, el poderlo ayudar, el poderlo orientar, que hay las decisiones que debe tomar. ¿Por qué? Porque yo he visto la escala pequeña, la escala media y ahora estoy de hyperscaling, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te ayudo y cómo ayudamos realmente nosotros para tener ese fundamento, ¿verdad? ¿Qué hizo el grupo? ¿Qué hizo la compañía? La compañía para llegar hasta ahí. ¿Cómo dirías que fue ese camino? Has estado desde el día cero hasta hoy. ¿Qué pasos? También me contabas antes de entrar en la entrevista que muchos de los socios estuvieron antes en otros proyectos, entendían un poco ya el modelo, pero ¿qué cosas dirías que hay que hacer para tener un crecimiento exponencial, tener un negocio disruptivo de esta magnitud? Yo te diría es mucho enfoque, el tratar de estar muy, muy enfocado, el estar abierto a iterar, a validar ideas. Una de las características de la cultura de la compañía, y alguien hacía una broma de esto en una reunión que teníamos, era un ingeniero mío haciéndole una broma al CEO de la compañía, y un asesor que estaba con nosotros decía, se nota de la cultura, porque cuando un ingeniero le puede hacer una broma sencilla, el CEO se ríe y no pasa nada, es porque tenés la cultura correcta para poder validar ideas.
¿sí? Entonces, cuando hablas y validas ideas, pues las ideas a veces vienen desde el más nuevo, ¿vamos? A veces vienen del CEO, pero específicamente el poder permitir que esa iteración y ese enfoque se dé como compañía y estar abierto a validar, ¿vamos? Como diríamos nosotros en el grupo, es mucho a grito y saber muchas veces, ¿verdad? Nunca, no es fácil, definitivamente, muchos desacuerdos, no siempre estás de acuerdo en la dirección, pero es tomar realmente lo que querés hacer y empujar hacia un objetivo, ¿vos? Y el día uno con Healthcare siempre pensamos en ser enfoque al consumidor, pero sabíamos que si empezábamos ahí el primer día, el negocio se acababa en un año. Entonces teníamos que básicamente empezar a iterar de donde conocíamos para eventualmente movernos a donde nos queríamos mover, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? En este proceso de levantar capital, ¿qué aprendiste? ¿Qué lección crees que le puede servir a una startup que está en una etapa de crecimiento y que está operando en la región y que probablemente también en algún momento va a querer levantar capital? Mira, networking es crítico, súper crítico, ¿verdad? O sea, yo te diría que mucho de la ronda de capital, mucha de la gente ya la conocíamos de hace años. Simplemente se dio ahora mismo que teníamos exactamente el producto en el cual estaban interesados y el equipo sobre todo, ¿verdad? O sea, networking y el equipo, o sea, los socios de la compañía, el equipo que traes. Por ejemplo, en nuestro caso, que el año pasado que básicamente se nombró un nuevo CEO y fue a propósito, porque queríamos básicamente tomar la compañía hacia el siguiente nivel, ¿verdad? Entonces es un tema de ego también, o sea, el saber que cuando vos empezás, pues tener el control de todo. Y cuando vas creciendo, tienes que soltar un montón. Eso te diría que es base cuando vas escalando y a buscar capital. ¿Qué hace que un CTO de una compañía como esta quiera seguir trabajando para una compañía y no ir e iniciar algo nuevo? En mi caso muy particular es seguir aprendiendo y seguir creciendo con el equipo. O sea, eso es. Yo muy personalmente te digo, me rodeo de la gente y es gente impresionante en la capacidad que tienen y lo hacen divertido el poder resolver estos problemas y todos los días estoy aprendiendo algo con ellos, a través de ellos, ¿verdad? Entonces eso me mantiene realmente muy involucrado y me mantiene muy animado siempre en el seguir construyendo y así ha sido en todas las compañías donde he estado, ¿verdad? Quisiera preguntarte un poco más de cómo es tu forma de liderar, tu forma de trabajo, un poco como para aprender de un CTO. ¿Qué podrías decir para aquellos que probablemente están viendo esta entrevista? Mira, uno es mucho escuchar a tu equipo, el darles la libertad de poder tomar decisiones, el poder guiarlos, ¿sí? Y el poder empujarlos a ese aprendizaje al querer mejorar en el día a día, o es mejora continua, constante. Es mucho mi mentalidad y siempre lo ha sido, ¿verdad? ¿Qué herramienta podrías recomendar a un CTO que está dirigiendo un equipo hoy? ¿Qué herramientas? Uno, humildad, dos, mucho. Escuchar, nuevamente el escuchar muchas veces y el usar el retroalimentación que tu equipo te da para saber tomar decisiones adecuadas para la compañía. Y en cuanto a procesos, en cuanto a dirigir, en cuanto a ordenar el trabajo. Leer mucho, yo creo que no hay nada dicho. Yo te diría que empecé con esta compañía nuevamente, era una página en blanco, ¿eh? Conforme vas creciendo, aprendiendo del equipo, tienes que educarte mucho, buscar mentores. Yo tengo mi círculo de mentores que me van orientando de los siguientes pasos que debo tomar en cómo ir organizando, porque yo no soy experto en cultura organizacional o estructura, por eso no es muy fuerte. Entonces, como vas llenando esos como lugares donde tenés fallos y debilidades con gente que sí sepa orientarte por ese lado, ¿verdad? Sí. En algún momento cuando te sentís cansado, sentís que probablemente mucha presión, ¿qué son esas cosas que te hacen levantarte de la cama y salir y seguir empujando este proyecto? Primero, o sea, yo estar bien, vamos. O sea, yo tengo mi rutina bien establecida, o sea, el hacer ejercicio, comer sano, primero yo estar física, mentalmente bien. Mi familia, vamos, es definitivamente mi principal impulsor en el día a día.
Y desde hace mucho tiempo mi propósito, lo que te decía, el querer aportar en Guate realmente en hacerle un hub de tecnología. Ese ha sido mucho mi propósito durante estos últimos 20 años, ¿verdad? ¿Crees que hemos avanzado en estos 20 años en ese hub de tecnología, en ese ecosistema? ¿Cómo crees que vamos a comparación de otros países de Latinoamérica? Totalmente, hemos avanzado bastante. Estamos todavía, yo te diría, atrás de muchos países de Latinoamérica, principalmente mercados más grandes tipo México, Colombia, Brasil, Argentina. Pero estamos, yo te diría, en la región estamos bastante desarrollados y hay bastante, mucho el ecosistema de emprendimiento, tecnología, de inversión de riesgo, que ahí va poco a poco. Ya lo empezás a ver, ¿sí? Que en otros países tal vez probablemente no está pasando. ¿Cómo se estimulan ese tipo de cosas, la inversión de riesgo? ¿Cómo se estimula el tema de empujar más a las startups, de quiénes tendrían que involucrarse? Nuevamente, ¿verdad? O sea, la gente, así como vos o yo que estamos en todo este medio, el impulsar este tipo de movimientos y la gente que quiere emprender, ¿verdad? Al final de cuentas, tecnología, mucha gente se asusta porque tecnología, no sé nada de tecnología, pero no tenés que saber de tecnología para poder emprender en este negocio. Nuevamente, el tema de inversión de riesgo creo que es algo muy cultural, ¿sí? Que poco a poco ha ido cambiando y con la medida que los emprendedores en Guatemala empiecen a probar y validar sus ideas pensando en escalar, vas a ver más inversión de riesgo en la región, definitivamente. ¿Cómo puede un fundador acceder a esos capitales y qué crees que va a o qué necesitan esos startups para que se fijen en ellos? Mira, primero, como te decía, mucho networking, mucho a través de los mismos fondos de inversión que hay aquí en Guatemala, que sí existen, ¿verdad? El que te abran las puertas hacia otros fondos de inversión, porque comúnmente vienen, ¿verdad? Por añadidura. Tenés fondos grandísimos como los de SoftBank, por ejemplo, y SoftBank está bien enfocado en México, Colombia, y entonces es mucho el impulsar esa exposición, ¿sí? El participar en eventos, mucho de Startups Accelerators, el exponerte, o sea, es mucho exponer todo. Salir, lo que salir. Creo que salir, sí. Ir a buscar, ir a tocar puertas. Cabal, el salir y que te conozcan, o sea, eso es lo que tenés que hacer. Buenísimo. Sergio, muchas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos tu historia, por hablar también de tu experiencia y de lo que Healthcare es para todo el equipo que trabaja con ustedes, y también creo que es una inspiración para muchos emprendedores en el país que hoy vamos a estar viéndolos más y que muchos van a querer ser como ustedes. ¿Un mensaje final con el que acabas de despedirte? Seguir soñando, seguir tratando, siempre seguir probando cuantas veces lo crean necesario. Buenísimo. Gracias. Gracias, Alexis. Muy amable. Te agradezco. Gracias.